Bueno, abran sus Biblias en Romanos 1, hermanos, Romanos 1. ¿Sí me escucho bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, más bajito, ¿no? Soy más bajito que antes, ¿verdad? Por some reason. Ahí está mejor. Ok. Bueno. Me queda un poco ronco. Siempre que tomo café, se enronquece uno, no sé por qué. Este es uno de los versículos favoritos del hermano Alex. Romanos 1:16. Romanos 1:16. No me avergüenzo. ¿Ya están ahí conmigo, hermano? Romanos 1:16 dice la Biblia así. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente Y después y también al griego. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe, ¿qué dice? Vivirá. Porque dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios. Amén. Si quieren escribir el título, no sé si yo he dado una versión de este estudio, la verdad no recuerdo, pero a veces doy versión 1, versión 2, siempre, aunque a veces parezca el mismo, pero usualmente nunca, es difícil. Yo nunca he podido repetir uno de mis propios mensajes siquiera, porque no se puede. Yo no sé si alguien lo puede hacer. Lo tendría que recitar, ¿verdad? Para poderlo repetir, pero es imposible. O sea, yo no puedo hacer eso. Yo he visto gente que sí da el mismo mensaje y se puede dar, pero no igual, cambia un poco, ¿verdad? Bueno, en fin, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del poder del Evangelio, hermano. Amén. El poder que tiene el Evangelio para el hombre. Hay mucha gente que no sabe qué es el Evangelio. Hay gente que cuando le hablamos del Evangelio no sabe de qué estamos hablando. Hay mucha gente que cree que el Evangelio es hablar de todo el libro de Juan, o todo el libro de Mateo, o todo el libro de Lucas, o todo el libro de Marcos. En la Biblia hay 4 libros, ¿verdad?, que son llamados los Evangelios. Pero en esos 4 libros podemos encontrar el Evangelio del Señor Jesucristo. Bueno, nosotros vamos a los institutos o los colegios bíblicos para aprender a enseñar. Nos enseñan la Biblia por separan los libros. Por ejemplo, en la mañana, cuando al principio dije, los primeros 5 libros se llama el Pentateuco. Luego vienen profetas mayores, profetas menores. Viene también después de Josué. Bueno, Josué entra se llaman libros históricos. Los evangelios pueden llamarse libros, les llaman libros históricos. ¿Están conmigo, man? Así los dividimos. Luego vienen las cartas de Pablo, ¿verdad?, que empiezan en Romanos y termina hasta, bueno, unos dicen que inclusive Hebreos fue una de sus cartas, pero legalmente no lo podemos poner bajo las 7 cartas de Pablo, porque no tiene, hay cositas que no dan, ¿verdad? Entonces no sabemos realmente quién escribió el libro de Hebreos, pero así los dividimos. Luego están los libros proféticos, ¿verdad? También Apocalipsis es considerado un libro profético, ¿ok?
Pero regresando al tema, hermanos, de los evangelios, el evangelio lo puedes encontrar en cualquier parte de la Biblia realmente, ¿verdad? No necesariamente es, como le dije, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿sí están conmigo? Amén. Por ejemplo, si tú vas a la iglesia católica, te leen un pasaje de los evangelios y dicen, bueno, ya te di el evangelio. Dices, ¿a qué hora me diste el evangelio que no lo escuché? Porque leer un pasaje de los evangelios, eso no es dar el evangelio. El evangelio es que tú le hables a una persona de lo que Cristo es en la cruz del Calvario. Que tú le hables la razón por qué Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Amén. El propósito de su muerte. Que le hables, que le digas que es pecador y que el pecado lo lleva al infierno. Y que si cree en Cristo Jesús puede ser salvo. ¿Están conmigo? Ese es el evangelio. Una versión corta la puedes encontrar en 1 Corintios 15. Miren, vayan a 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15, 1 del 3 en adelante. Primero tengo que hacer una introducción de lo que es el evangelio. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Para que entiendan de qué es lo que vamos a hablar. En 1 Corintios 15, empezando en el versículo 3, ¿ya lo tienen? Amén. Aquí Pablo da una versión corta de lo que es el evangelio. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo, ¿qué dice? Recibí. Dice que Cristo murió, ¿qué dice, hermano? Por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Amén. ¿Sí? Y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego dice que apareció a Cefas y después a los otros 12. Y después, bueno, lo que está diciendo Pablo, bueno, es que Cristo murió, resucitó, fue sepultado, resucitado el tercer día para perdón de nuestros pecados. Amén. Es el evangelio. Cuando nosotros le hablamos a una persona de Cristo, le damos el evangelio, le estamos narrando lo que Cristo hizo por esa persona. Y que si esa persona recibe a Cristo como Salvador personal, esa persona será salva. Puedes inclusive usar Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera envió amó Dios al mundo que ha dado. Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. O sea, ahí tienes una versión también del evangelio, ¿verdad? Lo puedes encontrar en la versión que nosotros usamos, que es un poco más completa. Están en Romanos 10, del 9 al 13, ¿verdad? En Romanos 10, del 9 al 13 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Simplemente está diciendo que si tú crees que Cristo es Dios y Salvador, de verdad, y le pides que te salve, tú serás salvo. Amén. Porque dice en el 10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Vuelve a insistir que tienes que creer y pedir para que seas salvo. Amén. Y luego dice, pero ya me perdí allí, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Y luego dice el 10:13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Otra vez, vuelve a insistir por tercera vez que esa persona tiene que creer y pedirle que le salve. Por eso es que nosotros insistimos a veces, la persona dice, bueno, ya creíste, es que bueno, pero ahora tienes que pedirle que te salve. Ahora yo no soy de las personas que a veces yo me he encontrado gente y dice, ya le pedí. Bueno, pues si ya le pediste, es que bueno, porque el testimonio es tuyo, no es mío. ¿Están conmigo? Amén. Había un hermano
¿verdad? Que decía, hermano, tiene que hablarle, tiene que decirle, tiene que hacer la oración. Le dije, hermano, dice que ya le pidió que le salve. Él tiene el testimonio en sí mismo. Él dice que cree y ya le pidió. Si alguien viene y me dice, ¿sabe qué? Yo ya creí y le pedí. Yo un día le pedí con mi boca, dije, amén, es salvo, lo voy a bautizar. Pero hay gente que no, dice que no. Hermano, no, eso es para agrandarse la gente, ¿está conmigo, hermano? Eso es para hacerse grandes. No, es que yo hice salvo. Nosotros no hacemos salvos a nadie, hermano. Amén, así es. El que salva es Cristo. Amén. Nosotros le enseñamos el camino. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Ahora, al punto, hermano, ¿qué es el poder de Dios? ¿Qué es el poder del Evangelio? El poder del Evangelio es que nos dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Tú y yo estábamos derechitos yendo al infierno, derechito al vino, como dijo Andrea. Había una señora, ¿verdad?, que tenía un hijo que se llamaba Albino y le dice, y lo mandó a hacer algo. Dijo, pero te vas derechito al vino, y regresó bien borracho. Y le dijo, ¿qué pasó, Albino? ¿Por qué vienes borracho? Pues tú me dijiste, te vas derechito al vino. Y yo me fui derechito al vino. ¿Verdad? Hermanos, lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad?, es algo que a veces nosotros no comprendemos. El poder que tiene el Evangelio, porque tú y yo íbamos directos al infierno. No había nada que necesitábamos hacer más para irnos al infierno. Ya estábamos destinados a irnos al infierno, pero por gracia de Dios, que alguien nos dio el Evangelio y el poder de su palabra nos dio vida eterna. Amén. Eso es lo que dice Efesios 2 en adelante. Miren, vayan a Efesios 2 allí. Efesios 2. Y hermano, es que nosotros a veces dudamos de que el Evangelio realmente tenga poder, pero ahorita lo vamos a ver. Amén. Vamos a ver, hermano, que el Evangelio tiene poder Amén. poder para salvarnos y otras cosas más. Mira, dice Efesios 2, 8. 2:8. 2:3, ya están allí, hermano. 2:1, bien, conmigo 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos, ¿qué dice? En vuestros En vuestros pecados. delitos y pecados. Hermano, tú y yo estábamos muertos, estábamos sin vida espiritual. Amén. ¿Alguien está conmigo, hermano? Podemos ver, podemos caminar, podemos sentir, pero nuestro espíritu estaba muerto. ¿Alguien está conmigo? Mira, en el futuro, dice en la ciencia, que van a llegar a un punto de poder resucitar las personas. ¿Alguien está conmigo? Yo lo creo. Yo lo creo. La Biblia lo dice. Dice que van a ser capaces de resucitar personas. La ciencia. ¿Pero qué crees? No van a tener alma. ¿Por qué? Porque el alma ya se fue, ya es de Dios. La ciencia va a ser capaz de resucitar un cuerpo, pero ese cuerpo no va a tener alma, ¿no? Va a estar muerto. Y así estamos nosotros, hermano, prácticamente muertos. Al recibir a Cristo, somos renacidos, somos resucitados para Dios. ¿Alguien está conmigo, hermano? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos. ¿Y qué dice, hermano? Y Pecado. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Dicen, los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿qué dice, hermano? En los hijos, En los hijos desobediencia. de desobediencia. Amén. Y hermano, alguien que no es salvo, alguien que no entiende la salvación, no va a entender lo que estamos tratando. O sea, como una persona puede estar viva, pero no necesariamente
tener espíritu, hermano, o tener alma. ¿Están conmigo, hermano? Los animales tienen espíritu porque respiran, viven, pero no tienen alma. Él está conmigo, hermano. No tienen alma como nosotros. Como le estaba diciendo, no va a haber tiempos que la gente va a poder volver a vivir. Van a poder levantar la gente. Ustedes ven en el Apocalipsis, dice que el anticristo va a morir y va a resucitar. Y la gente va a estar maravillada. Y yo estoy seguro que no solo él, muchos más. ¿Verdad? Pues esta es obra del diablo. Pero el verdadero poder viene de Dios, porque el único que nos va a dar verdadera vida y vida eterna es Cristo Jesús, hermano. Es el que nos va a resucitar entre los muertos, ¿verdad? Nosotros estábamos, dice la Biblia, que estábamos destinados al infierno, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Por el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, hermano, nosotros heredamos su pecado. Fuimos contaminados por ellos. Amén. Y no había forma de quitarnos esa enfermedad, esa contaminación. La única forma de quitarnos la contaminación del pecado era la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Cristo es la única forma. Amén. Y hermano, y el Evangelio tiene mucho poder. Para la gente es algo débil, para la gente es algo inútil, para la gente es locura, pero para nosotros, para nosotros es poder de Dios. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Hay muchos que quieren ser salvos por su cuenta. Ellos creen que van a ver a Dios, pero no hay otra forma de ver a Dios si no es a través de Cristo Jesús. Amén. Déjenme orar, hermanos. No sé si orar. Bendito Dios, te pido que me uses en esta tarde, perdona mis pecados. Y te lo ruego todo en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, el poder del Evangelio puede transformar al hombre. El Evangelio ha transformado personas, ha transformado familias, ha transformado pueblos, ha transformado países enteros. Este país, en algún tiempo, ¿verdad? La gente seguía al Señor, la gente era salva, la gente predicaba el Evangelio. Si hubo algún país en el mundo que llevó el Evangelio, hermano, al mundo, fue este país. Aunque hay gente que odia este país porque no entiende. Pero déjame decirte que gracias a Dios por este país, que tú y yo pudimos recibir el Evangelio. Mira, yo amo a mi país donde yo nací, México, pero déjame decirte que allá jamás hubiera recibido el Evangelio. Esa es la verdad. El único país que estuvo trabajando por muchos años llevando el Evangelio fue este país. Y si tú analizas este país, hermano, fue usado tremendamente por Dios, y todo por el poder del Evangelio, porque de aquí salieron millones y millones de evangelistas al mundo, llevando el Evangelio, transformando al mundo, hermano. Dios escogió a este país para que se llevara el Evangelio, porque Dios sabe que el Evangelio tiene poder. Este país fue formado no por la inteligencia de los gringos, no por la inteligencia de la gente que estaba aquí, hermano, sino por la inteligencia de Dios. Dios, cuando el Señor mandó al Señor Jesucristo, el otro día estaba platicando con Oscar acerca de esto, tuvo que poner a Israel bajo esclavitud, tuvo que levantar un reino para que aplastara a Israel, porque a través del reino o del imperio romano iba a salir el Evangelio a Europa. De otra forma no iba a poder llegar el Evangelio a Europa. ¿Están conmigo, hermano? Amén. ¿Se acuerdan cuando el Señor levantó a Nabucodonosor
para que castigara a Israel, hermano, fue poder de Dios. Amén. Así también levantó el Imperio Romano para que a través del Imperio Romano todos los países que estaban bajo el dominio del Imperio Romano pudieran traficar, pudieran tener negocios fuera de sus países y así llevar el Evangelio. Así es como el Evangelio llegó de Israel a Roma, a Grecia y a todos los demás países. ¿Alguien está conmigo? Amén. Ahora también, si tú te pones a pensar, si Estados Unidos no se hubiera levantado, ¿quién iba a llevar el Evangelio al mundo, hermano? ¿Algunos de nuestros países? No, tenía que ser llevado por Estados Unidos. Pero desgraciadamente ya se le acabó su tiempo. Estados Unidos, la gente de aquí han rechazado al Señor. Y ahorita desgraciadamente nos tocaron los malos tiempos a nosotros. Parte de los malos tiempos, porque la verdad hemos tenido buenos tiempos aquí. Todavía tenemos buenos tiempos. Pero déjame decirte que a este país no le queda mucho tiempo. Tenemos que aprovechar el tiempo y llevar el Evangelio a toda criatura. Amén. Dale gracias a Dios por este país, que es un país donde todavía tenemos libertad para profesar el nombre de Cristo, hermano, pero algún día se va a acabar. Pero el Evangelio, hermano, tiene poder. Amén. No hay otra forma de que el mundo sea salvo. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor Jesucristo es la vida eterna. Amén. El Señor Jesucristo es el único camino, el único que puede salvar, el único que puede limpiar todo pecado. Ese es el poder del Evangelio. Amén. La salvación, hermano, está en el poder de Cristo, no está en tu poder ni en mi poder. Mucha gente quiere ser salvo por su poder, pero déjame decirte que nosotros no tenemos ningún poder para salvación. Efesios 2, 8 y 9, ¿qué dice, hermano? Por gracia sois salvos. Si quieren vayan a ver, Efesios 2, 8 y 9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es don. Y esto no es Y esto no es y esto no es de vosotros. no es de vosotros, pues es que Un don el de don de Dios. Dios. Nosotros no tenemos ningún poder. El don es de Dios, no de nosotros. Amén. Entonces el poder está en la sangre de Cristo, el poder está en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. En la mañana vimos este versículo ahí en Juan 8:24, ¿se acuerdan? Que le dijo el Señor, dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Amén. Hermano, el poder que tiene el Señor, ¿verdad?, para salvar, nadie más lo tiene. Cuando tú le das el Evangelio a una persona, increíblemente esa persona va a estar en el reino de los cielos. No lo creemos, pero esa persona va a resucitar. Dice la Biblia, si tú lees ahí en Tesalonicenses 4:13 en adelante, dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos llevados y vamos a encontrarnos al Señor en el aire. Pero todo aquel que no ha recibido a Cristo como Salvador personal, el poder de la cruz no va a tener efecto en él. El poder de la sangre de Cristo no va a tener efecto en él. Simplemente se van a quedar hasta que venga la segunda resurrección, de acuerdo a Apocalipsis. En la segunda resurrección, hermano, allí ya va a ser para los que se van a ir al infierno. Ahí ya no hay poder de Dios para salvar a esas personas. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Bueno, el poder que tiene el Evangelio es tremendo. También podemos ver allá en Juan 1:29, dice dijo Juan, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El poder que tiene el Señor Jesucristo para quitarnos el pecado. Amén. Nosotros no podemos quitarle el pecado a nadie, hermano. No nos podemos quitar el pecado ni nosotros mismos. Como les dije en el principio, hermanos, nosotros no podemos salvarnos.
es solo por el poder de Dios. Mira, quiero que vayan a Romanos 5:6. Romanos 5:6. Yo creo que ya muchos saben estos pasajes. La Biblia dice, hermanos, que antes tú y yo éramos enemigos de Dios. ¿Por Amén. qué? Porque desde que Adán y Eva pecaron, se convirtieron en enemigos de Dios. Y tú y yo somos descendientes de Eva, entonces por lo tanto también éramos enemigos de Dios. Ahora, dicen en Romanos, ¿qué les dije, hermano? 5:6. Sí. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, ¿qué dice, hermano? Murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, ¿verdad? Pero eso de que no lleva a ningún lado. Dice el 8, más Dios, ¿qué dice, hermano? Muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió Amén. por nosotros. Pero mira, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos, ¿qué dice, hermano? Salvos de la ira. Eso es el poder que tiene el Evangelio. Amén. Nos justifica delante de Dios. Somos salvos. Somos salvos de la ira. Amén. Dice el 10, porque siendo enemigos, fuimos, ¿qué, hermano? Reconciliados con Dios por su muerte, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Al nosotros querer en Cristo, hermano, el poder de su sangre nos salva, nos reconcilia con Dios. Todo aquel que no cree en Cristo, hermano, no va a poder ver a Dios, no va a poder ser reconciliado con Dios. Dice quiero que vayan a Hechos 26:18. Y es que el Evangelio, hermano, tiene un gran poder. Nosotros no lo podemos a veces entender, no lo podemos ver, pero, hermano, el poder del Evangelio no solo nos salva del infierno, no solo nos salva de la condenación del infierno, no solo nos da vida eterna, pero ¿sabes qué, hermano? Nos salva de muchas cosas aquí en la tierra. Amén. ¿Están conmigo, hermano? Amén. En Hechos, váyanse uno para que la ayude, si quieren. ¿Sí? Hechos 26:18. Hechos 26:18. ¿Ya llegaron unos allá? Amén. Hechos 26:18. Ahorita lo vamos a leer. Como les dije antes, hermano, el poder del Evangelio no solo nos ha salvado del infierno, ¿verdad? Pero transforma nuestras vidas, transforma las personas. Antes nosotros servíamos al diablo, ahora estamos sirviendo al Señor. Amén. Antes andábamos en cosas que no convenían, ahora estamos en cosas que de verdad valen la pena. Ahí hemos visto tantas maravillas, tantas cosas que el Señor ha hecho con gente, con jóvenes. Bueno, yo recuerdo cuando empecé a servir y yo miraba cómo los jóvenes, yo llegué a una iglesia, hermano, llena de pandilleros y cholos, literal, andaban con unas camisetas hasta los talones, hasta acá, así llegaban, hermano Alex, estilo, cholos, yo les digo, ¿cómo les digo? Se me olvidó la palabra, ¿cómo digo siempre? Eran malandros, puro malandro, hermano, puro malandro,
Y ya cuando acordabas ya andaban enganchados. Ya nomás les faltaba traer cuchillos y pistolas. Pero se agarraban en el parking lot. Literal. Se agarraban. Y hermano, yo empecé a enseñar. Y el Señor empezó a obrar. Muchos empezaron a cambiar. Yo creía que eran salvos. Algunos no eran salvos. Otros fueron salvos durante el tiempo que yo empecé a enseñar. Muchos ya eran salvos, pero no habían cambiado. Empezaron a dejar esa ropa de cholo, ¿verdad? Empezaron a dejar malas palabras, empezaron a vestirse con corbata, empezaron a vestirse para la iglesia. Y no solo eso, hermano, yo fui, gracias a Dios, me puedo gloriar de eso, que fue en mi tiempo cuando empezaron los jóvenes a ir a los colegios bíblicos. De mí salieron los primeros jóvenes, o de mi clase salieron los primeros jóvenes al colegio bíblico. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Ahora, aquellos cholos que tú mirabas, ¿verdad? Enojados, llenos de ira, llenos de odio, ahora venían con otro semblante. Ahora querían servir al Señor. Ahora estaban yendo a un colegio bíblico. Hermano, las cosas estaban tan malas que ni siquiera las iglesias se querían juntar con nosotros. De verdad, man. Yo sé que a lo mejor me estoy gloriando, pero ¿sabes qué? Me glorio en Cristo Jesús. Y algunos de ellos, unos están en el ejército, unos están diciendo quieren ser, ¿cómo le llaman? Ingenieros, otros son pastores. El Evangelio tiene poder de cambiar, ¿no? Amén. Porque el Evangelio no solo nos salva, sino nos conduce a mejores caminos. Nos lleva a niveles de inteligencia más altos, hermano. El diablo nos baja a lo más bajo, a lo más tonto que te puedas imaginar. Yo me acuerdo también, algunos no creyeron en Cristo, no siguieron el Evangelio y ahorita andan perdidos en drogas. Algunos son hasta homosexuales. Unos quedaron mal, se perdieron. ¿Sabes por qué, hermano? Porque simplemente no quisieron seguir al Señor. Pero el Señor tiene poder, su Evangelio tiene poder. Amén. Y tenemos que no solo creerlo, pero llevarlo. Dice el 26, mira, dice el versículo 26, nunca lo leí. Dice pues, perdón, 18. Dice, quiero que lean conmigo desde del 15 para entenderlo mejor. Dice, entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, aquí está Pablo hablando con Cristo. Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora, ¿qué dice? Te envío. Para que abran sus ojos, para que se conviertan, ¿qué dice, hermano? De las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia, ¿qué dice, hermano? Entre los santificados. Y, hermano, el poder del Evangelio, el poder de Dios, va a hacer que nosotros nos convirtamos de las tinieblas a la luz. Una persona, hermano, ya ha recibido a Cristo genuinamente, ha creído en el Señor, empieza a seguir al Señor, su vida empieza a cambiar.
esa persona se vuelve trabajador, esa persona se vuelve más inteligente, empieza a dejar lo que no le conviene. Esa persona no tiene otra cosa en su mente más que dejar que Cristo llene su corazón de su palabra, de sus mandamientos, hermano, porque esa es la inteligencia de Dios. Cuando nosotros, hermanos, no nos hemos, y precisamente acabamos este tema de la conversión, ¿se acuerdan? Cuando una persona que no se convierte al Señor va a batallar mucho en su vida. Una persona que no abraza el Evangelio de verdad, lo sigue, hermano, va a batallar mucho en su vida. Si bueno, es salvo, pero hermano, no deja que el poder de Cristo lo convierta, que el poder de Cristo lo ayude. Si es cristiano, me acuerdo de algunos jóvenes que estaban ahí. Yo me acuerdo, yo tenía un joven, era el más chiquito de todos. Hermano, este joven, yo creí que iba a ser la diferencia de todos los que tenía yo, de parte de su familia, porque todos eran cholos, todos eran norteños y se peleaban con los sureños y no era un verdadero problema. Y yo de pocas pulgas, imagínate, ligando con pandilleros, good luck. Pero sabes que gracias a Dios, no por mí, hermano, sino que el Señor me usó para que cambiaran. Este niño le ha puesto una golpiza a un niño que ni siquiera era pandillero. Le desfiguró la cara, se la hizo pedazos, hermano. Ese niño le tuvieron que reconstruir su cara porque lo agarró con un fierro, le dio en la cara y en la cabeza. Antes no lo mató. Estuvo en la cárcel, en la juvenil, no sé cuántos años estuvo metido ahí. Hermano, eso me dolió en mi corazón, no tienes idea. Y cuando eso pasa, hermano, yo creo que un pastor, un maestro, un pastor de jóvenes, lo menos que tú quieres es ver a esa persona, hermano. Es un defraude total para una persona que está enseñando a alguien, hermano. Yo no podía creer que un joven que crece en la iglesia hubiera llegado a tal nivel, como un animal, de golpear, casi matar a otro ser humano y ser cristiano. Y la verdad, hermano, es que el poder del Evangelio no trabajó ahí. Y así hay muchos jóvenes, hermano, que no entienden que Dios tiene cosas buenas para ti. Hermano, Dios tiene muchas cosas buenas para ti. Él quiere que tengas un buen trabajo, quiere que tengas una buena familia, que progreses, que tengas en abundancia, que no tengas tantos problemas en esta vida, hermano. Pero desgraciadamente, hermano, a veces la gente cree que Dios no es bueno, que es al contrario. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Y ¿sabes qué? Muchos de estos jóvenes terminaron en la cárcel. Muchos de estos jóvenes, hermano, terminaron mal. Yo decía, bueno, si al Señor se le perdieron muchos, imagínate cuántos se me van a perder a mí. Pero el Evangelio, hermano, tiene poder para convertir a todos los demás. Dice para que abran sus ojos, para que se conviertan, ¿qué dice, hermano? De las tinieblas, ¿a qué? A la luz. De las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, hermano, porque Dios, el diablo nos quiere tener así, nos quiere tener bajo su control. Él quiere que tú andes haciendo cosas malas, él quiere que andes metido en drogas, metido en pandillas, metido en problemas. Yo no sé si todavía hay pandillas, pero hermano, el diablo quiere destruir a nuestros jóvenes.
Él no quiere que ellos abracen el evangelio. Ellos no creen, el diablo no quiere que crean en Dios. ¿Están conmigo, hermano? Pero es poder de Dios a todo aquel que no cree. Vea Hechos 3:19. Ahí mismo, Hechos 3:19. Me acuerdo de un hermano cuando yo enseñaba y de una hermana que llegó con su familia y llegó este chamaco, tendría unos 14, 15, no recuerdo, estaba jovencito. Venía con una camisota así, de esas camisotas blancas, ¿verdad? Venía con su camisota hasta acá y me dijo la hermana, dijo, háblele, dijo, súbalo a su clase. Y yo fui, y decía, vente a mi clase, ¿no? No, se me quedaba mirando. Ni me decía ni sí, ¿no? Segunda vez, vamos a la clase. Ni sí ni no. Tercera vez, igual, una cara así de pocos amigos. Y dije, no, pues ya me cayó gordo. Y no estar rogándole que se suba, hermano. Pues una vez está bien, dos veces, todavía 3 veces. Y como yo te dije, soy de pocas pulgas. ¿Y sabes qué? Para la siguiente semana, cuando me acordé, ya estaba ahí. Y empecé a enseñar, y él vino con su Biblia, empezó. Y sabes qué, ahora está casado y quiere servir, hermano. Está preparado. Y yo estoy seguro que el Señor lo va a usar un día. Amén. Pero es un alma rescatada, hermano. Amén. Es un alma rescatada de las garras del diablo. Es un alma rescatada del infierno. Amén. Pero si hay alguien que de verdad cree que Dios lo puede cambiar, esa persona puede cambiar a otros más. Amén. Pero tenemos que creerlo todos, hermano. Dice Hechos 3:19, hermano, dice, así que arrepentíos, ¿qué dice, hermano? Y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Dice, para que venga de la presencia del Señor tiempos, ¿qué, hermano? De refrigerio. Hermano, cuando nosotros creemos en el Señor, nos arrepentimos de nuestra incredulidad y creemos que el Señor tiene el poder para darnos vida eterna y tiene poder para darnos vida y vida en abundancia, como dice ahí en Juan 10. Hermano, tú y yo vamos a ver otra vida, vamos a ver a Dios en nuestras vidas. Amén. Vamos a ver el poder de Dios en nosotros. Vamos a ver cómo el Señor nos va convirtiendo de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios. Como de un joven perdido, hermano, en las pandillas, en las drogas, y ahora sirviendo al Señor. Hermano, tiene poder el Evangelio. Amén. Si tuvo poder de sacarnos a ti y a mí de las garras del infierno, ¿no podrá salvar a otros? Amén. Hay muchos testimonios y testimonios, hermano, de gente que se ha convertido. Porque el poder del Evangelio, la palabra del Señor tiene poder. Amén. Mira, vea a Hebreos 4:12. Hebreos está ya casi al final, hermano, cerca de Santiago. Hebreos 4:12. Me avisan cuando lleguen allá, hermano.
Hebreos 4:12, mira lo que dice la palabra del Señor. Porque, hermano, cuando nosotros a veces decimos el Evangelio, la palabra de Dios, hermano, a veces nos estamos refiriendo prácticamente a lo mismo. Ujú. Porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones. ¿Qué es, hermano? Del corazón. Del corazón. Hermano, la palabra del Señor puede quebrar hasta el más duro de corazón. A la persona más necia, la más testaruda, la más inútil, la más indomable, hermano, la palabra del Señor tiene poder para convertir a esa persona. Amén. Hablando a los corazones, hermano, a un punto donde aquel que parecía un malandro, un delincuente, ahora lo ve sirviendo a Dios. Amén. Aquel que nunca te imaginabas que ibas a sacar un pastor, ibas a sacar un misionero, ahora está sirviendo a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así es. Por el poder del Evangelio. La palabra del Señor es buena, hermano. Amén. El Evangelio es bueno. Dice el 13, que no hay otra cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos, ¿qué dice? Que dar Que dar cuenta. Dar cuenta. Oh, hermano, no hay nada que si la palabra del Señor creó este mundo, hermano. Dice la Biblia que por su palabra todo fue creado. Amén. Cuando el Señor estaba aquí en la tierra y venían y vino una vez un soldado y le dijo, necesito que me sanes a un criado. Dijo, bueno, pues vamos. Dijo, no, solo habla, solo di la palabra y será hecho. Amén. Hermano, porque la palabra del Señor tiene poder. Amén. Mira, vean Salmo 119. Salmo 119, 9. Si tú quieres ver el poder de la palabra del Señor y lo que puede hacer con tu vida, lee Salmo 119, todo el Salmo, y vas a ver qué precioso es ese Salmo. ¿Ya están ahí, hermano? Amén. Salmo 119, versículo 9. Dice la palabra del Señor así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar. Con guardar su palabra, hermano. Amén. Oh, joven, si tú eres salvo, deja que Cristo te transforme. Amén. Deja que Cristo trabaje en tu vida. Deja que Cristo te dé una vida nueva, que te guíe, que te consuele, que te dé lo que tú necesitas, hermano. Amén. La palabra del Señor tiene poder. Ujú. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino, hermano? Con guardar su palabra. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puedes limpiar tu camino? Porque el camino de Dios, hermano, no es nuestro camino. Lo que nosotros creemos no es lo que Dios dice, ¿verdad? Y por eso a veces tenemos tantos problemas, porque nosotros somos como dice, inteligentes en nuestra propia opinión. Nosotros creemos que lo que nosotros pensamos y hacemos, eso es, ¿verdad? Pero no es de acuerdo a lo que dice Dios y no a lo que nosotros pensamos. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, nos sometemos a sus mandamientos, nos sometemos a su palabra, hermano, su palabra nos va guiando por las cosas que valen la pena, por las cosas correctas. Y ¿sabes qué? Nos empieza a limpiarnos de nuestras maldades, nos empieza a limpiar nuestro corazón. Empezamos a dejar esa amargura,
a dejar esa ira, ese odio, hermano, que tengamos en nuestro corazón, esa tristeza, todo eso que a veces nos hace, hermanos, nos destruye, ¿verdad? Ahora su palabra nos ha limpiado. Amén. Pero esto comienza con el Evangelio, con el poder del Evangelio, Amén. porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Amén. No tiene poder para nada con alguien que no cree. Ujú. No le va a servir para nada que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario, y porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Si Cristo murió por todos, pero no para los que no creen. Ujú. ¿Cómo va a transformarlos la palabra de Dios? ¿Cómo va a transformarlos el Evangelio si no creen? Amén. Hermano, yo a veces uno se queda pasmado. Yo, hermano, me quedo atónito con lo que el Señor ha hecho conmigo. A veces yo no lo digo porque no quiero exaltarme, no quiero, solo predica porque es pastor y porque Él quiere que nosotros creamos lo que Él... No, hermano, lo digo para que sea un beneficio para ustedes. Amén. Porque yo quiero que el Señor los bendiga. Amén. Yo quiero que ustedes vean lo que yo veo. Quiero que ustedes vivan lo que yo he vivido. Y quiero que vean la mano de Dios en su vida como yo la he vivido. Y Amén. como el Señor me levantó. Amén. Amén. Como el Señor me ha levantado a mí. Yo digo, ¿por qué no conocí al Señor antes? ¿Por qué tenía que pasar por todo lo que tuve que pasar? Pero por otro lado, si nunca hubiera pasado por eso, jamás hubiera conocido al Señor. Pero veo gente también a veces que están pasando por muchas cosas. Y yo digo, ¿por qué no voy? ¿Por qué no les enseño? ¿Por qué no los guío por donde tienen que ir? ¿Me? Amén. Yo creo que, déjame decirte que no nada más es mi responsabilidad, hermano. Es de todos nosotros. Amén. Mírame al Salmo 119, 130 ahí mismo. Ya lo tienes, hermano. Amén. Salmo 119, 130, les dije, ¿verdad? Dice, la exposición de tus palabras, ¿qué dice, hermano? Alumbran Alumbra. Hace entender, ¿qué dice, hermano? a los simples. A los simples. Oh, hermano, a veces te vas a quedar boquiabierto. Lo que puede hacer el Señor con los simples. Amén. Ustedes no sé si se dieron cuenta del muchacho que nos predicó ayer, que no hablaba el español bien. Sí. Son gente que creció en aldeas ahí en Chiapas. Son gente que apenas manejaban el español. ¿Y sabes qué, hermano? El Señor me habló. Amén. Amén. No hablaba el español correctamente. Yo ni siquiera tampoco lo hablo. A veces se equivocaban en palabras. A veces gente lo puede estar juzgando de cómo hablaba. Este es un indio que no sabe ni hablar. Pero ¿sabes qué, hermano? El Señor lo está usando. Amén. El Señor transformó la vida de ese hombre. Amén. Ahí estaba uno mejor antes. A lo mejor hasta más presentable. Algunos decían, no, este está feo, está chaparro. Pero ¿sabes qué? Había uno más presentable ahí, pero pecó. Y ahora el Señor está usando a uno que no sabía ni hablar. Moisés no sabía ni hablar. Pero la palabra del Señor transforma. La palabra del Señor nos hace inteligentes para servir, hermano. Amén. Dice ahí la Biblia, dice, la exposición de tus palabras, que dice, hace entender a quién, hermano,
Sí. A los simples. Un simple es alguien que es medio tonto. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Mira el 105 allá atrás. Versículo 105. Ya están allí, hermano. Amén. Dice la palabra del Señor. Lámpara, ¿qué dice, hermano? Lámpara es a mis pies, ¿qué dice? Tu palabra y lumbrera, ¿qué dice, hermano? Mis caminos. A mi camino. ¿Qué significa esto, hermano? Que la lámpara, una lámpara es algo que alumbra. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Alguien que anda en pecado, alguien que anda haciendo cosas malas, hermano, está en oscuridad, es como si estuviera ciego, es como si sus ojos estuvieran cubiertos. Y hermano, el poder de la palabra del Señor te va a iluminar, te va a abrir los ojos y te va a decir, mira, eso que estás haciendo no está bien. Ahora el mundo, hermano, las cosas buenas las consideran malas y las cosas malas las consideran buenas. Dice, la lámpara es a mis pies, ¿qué dice, hermano? Tu palabra. Tu palabra. Y lumbrera, ¿qué dice, hermano? Mi camino. A mi camino. La palabra del Señor tiene el poder, hermano, de enseñarnos y guiarnos correctamente y ver lo que nos conviene, ver lo que es bueno para nosotros. Amén. Amén. Inclusive dice ahí, arriba en el 105, dice, de tus mandamientos he adquirido, ¿qué dice, hermano? Inteligencia. Por tanto he aborrecido, ¿qué dice? Todo mi camino. Todo camino, ¿qué dice? De mentira. Porque, hermanos, la palabra del Señor solo son reglas, mandamientos que Dios nos da para nuestro propio bien. No tienen nada malo. No tienen nada malo. Toda la palabra, todos los mandamientos que el Señor dio a su pueblo, que ahora también nos sirven están llame aquí, le contesto, ¿qué? Yo creo que es el hermano Pablo. A ver si no le colgué a uno por contestarle a otro. A ver, hermano. Nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos guía por caminos correctos, hermano. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios, el poder que tiene el Evangelio. Mira, vea Proverbios 2.8, Proverbios 2.8. Ya vamos a terminar, hermano. Proverbios 2.8. Amén. Proverbios 2.8 y vamos a terminar ya. ¿Sí oye, Pablo? ¿Ya lo tiene, hermanos? Dice Proverbios 2.8. Él es el que guarda las veredas del juicio y ¿cómo se está viendo? Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino El camino y preserva el camino de sus santos. de sus santos. 2.6 era, perdón, no 2.8, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene, ¿qué dice? El conocimiento y la inteligencia. Y provee sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Amén. Quiero que vayan ya para terminar a 1 Corintios 1.18. Primera de Corintios 1.18 dice: ahí vamos a terminar. ¿Ya lo tienen, hermano? Amén. Mira lo que dice, léanlo por favor todos, hermano. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder, ¿qué dice, hermano? De De Dios. Dios. A los que nos salvamos es poder de Dios. Y a los que se pierden es locura. A los que no creen, de nada les sirve. Pero para el que cree es poder de Dios. Y en todo, no solo como les dije antes para ser salvos, pero en todas las áreas de nuestra vida, hermano. Amén. Oremos. Bendito Dios, Padre Celestial. Oh Señor, yo le pido que nos bendiga, Señor, que nos dé entendimiento para entender su palabra y que veamos el poder que tiene el Evangelio en nuestras vidas. No solo era de creer y pedirle que nos salve, pero el poder de salvación del infierno, Señor, el poder de salvarnos de las garras de Satanás, de la muerte, Señor, y el poder de libertarnos de este mundo, de pecado, de tantas cosas, de tanta maldad que existe en este mundo. Y que el Señor, como su palabra tiene poder para libertarnos de todo este mal que existe, Señor. Yo le pido que usted nos dé sabiduría, nos dé inteligencia para entender todo. Que nuestros jóvenes, Señor, se prendan, que nuestros jóvenes agarren inteligencia, que no se dejen llevar por la maldad del mundo, por la maldad del diablo, porque anda atrás de ellos, Señor, se los quiere llevar, quiere hacerlos pedazos, quiere destruirlos. Él no quiere que crean en usted, Señor. Por favor, obre, bendígalos, bendiga a todos en general y bendiga a su pueblo, Señor, que vean el poder de Dios que hay en su palabra. Y se lo pedimos todo, sin merecer nada, en el bendito nombre que es sobre todo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.